La iluminación, según San Agustín, se produce cuando llega la luz del conocimiento, un encuentro de comunicación entre lo humano y lo divino. Cada filosofía, escuela o religión enfocados al desarrollo de la espiritualidad presentan una serie de prácticas similares en varios casos que favorecen esta conciencia plena. Wilber Kay, en sus postulados de lo transracional, en su libro El espectro de la conciencia, afirma que el espíritu en acción se manifiesta en 4 cuadrantes. Cualquier interpretación adecuada de una experiencia espiritual debe tener en consideración a todos ellos. No es que nosotros estemos compuestos de niveles diferentes, materia, cuerpo, mente, alma, espíritu, sino que cada uno de esos niveles, a su vez, se manifiesta en 4 facetas distintas: intencional, conductual, cultural y social. Y para complementar esto, Maite Marrero, en el libro Ciencias Espirituales y Transcomplejidad, menciona que la espiritualidad establece una interrelación e interdependencia entre esta y otras capacidades de la vida personal, tal como la emocional, social, mental, corporal, entre otras. Es por esto que podemos hablar de distintas dimensiones del despertar espiritual que va suscitándose según el trabajo de cada persona en base a los aspectos antes mencionados. La iluminación en estas dimensiones son momentos o experiencias naturales de expansión de conciencia que pudieran encaminarse a lograr la iluminación trascendental. Hoy hablaremos con Srivas Das de las prácticas que favorecen la iluminación. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Los saluda Jacqueline Briviesca en su programa Espiritualidad Científica, un espacio de aprendizaje en donde convergen especialistas de diversos campos del trabajo espiritual para hablar sobre un tema en específico y con un toque de ciencia. Hoy vamos a continuar con nuestro invitado especial, Srivas Das. Hola Jackie, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí de nuevo contigo. Muchas gracias por invitarme y tenerme, recibirme. Un honor. Igualmente, siempre un honor. Pues hoy vamos a continuar un poco el tema de la vez pasada acerca de la iluminación, cómo llegar a ella. Nuestro título es Prácticas que favorecen la iluminación. Nosotros estuvimos comentando la vez pasada que de repente hay momentos en que es difícil mantener esa iluminación, pero hay prácticas que favorecen a llegar a esos puntos de iluminación. Y una de las principales consideraciones es la búsqueda de la felicidad. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de eso el día de hoy con Silvas. Te quisiera preguntar, dentro de estas prácticas que te van llevando a un estado, digamos que bueno, ya no hablar tanto así como iluminados, pero ¿qué te va encaminando hasta llegar a ese momento? Bien, muchas gracias Jackie. Habría que ir de lo externo a lo interno, Ujú. ¿no? Obviamente, nosotros estamos viviendo una experiencia externa. Estamos, sobre todo para aquellos que están practicando vida espiritual dentro de algún método, digamos, serio, donde se acepta el concepto trascendental de la identidad. Entonces, pues se considera que el cuerpo y todo lo correlativo a la identidad temporal es algo externo. Ujú. ¿Ok? Entonces, de cierta manera, la búsqueda de la iluminación en este sentido, en ese tipo de tradiciones, lo que busca es llevarnos a una experiencia profunda de la identidad en la eternidad. Ahí hay, obviamente, dentro de las diferentes tradiciones puede haber diferencias, pero particularmente creo que esto es algo que es muy, muy poderoso cuando empezamos a experimentar esta experiencia de la vida como seres eternos con una identidad temporal en lugar de seres temporales con un alma eterna. Entonces, cuando hay seriedad, a las personas que empiezan a, de forma seria, buscar vivir la vida desde este plano de concepción este plano de la concepción de la vida como una identidad eterna, habría que analizar, ¿no? Y se busca precisamente qué prácticas externas favorecen la experiencia de la identidad interna. Y como mencionabas hace un momento, ¿no? Por ejemplo, de forma muy específica, ¿qué prácticas externas favorecen la experiencia de la felicidad interna? Exacto. Y de tal manera que podamos diferenciar, ¿no? ¿Cuál es la felicidad que es, puede decir, la felicidad que es una propiedad ontológica del ser eterno? Por lo tanto, es una experiencia de una felicidad constante y estable, a diferencia
de lo que nos encontramos en las sensaciones de felicidad externa, ¿no? Esta felicidad fluctuante, inestable, difícil de obtener, ¿no? Con la que siempre se tiene que pagar un precio, ¿no? O sea, no es que para cualquier cosa externamente tienes que hacer como mucho esfuerzo, mucho trabajo, ya sea al principio o al final, ¿no? Porque ya sea que elijas trabajar arduamente primero y después disfrutar, o ya sea que primero busques disfrutar, aunque a veces piensas que no, primero disfruto y ya después veo, pero desafortunadamente pues después hay que pagar, ¿no? O sea, porque no, la felicidad externa es algo que tiene como esa característica, es algo que se tiene que pagar de alguna manera, ya sea antes o después, ¿no? Digamos que es un Eh, resultado del deseo, esa felicidad externa. Sí, exactamente, ¿no? Es un resultado del deseo que surge del concepto de la identidad temporal, Ujú, del concepto de la identidad de yo soy este cuerpo que es una identidad, podríamos llamarle, donde se percibe una sensación de incompletitud, una sensación de carencia, siempre, ujú. ¿no? Siempre hay como una sensación, algo falta, algo no está completo, algo por ahí. Pues en ese concepto, los deseos que surgen de ahí, precisamente, pues derivan en conseguir la felicidad, esta felicidad que buscamos constantemente, que una vez que la obtenemos, tenemos que hacer incluso mucho esfuerzo para conservarla y ya automáticamente en cuanto dices, ya tengo esta felicidad, y uno hace ese esfuerzo de que no, ¿cómo hago para conservarla? Automáticamente como que se empieza a desvanecer, se desvanece, ¿no? Porque ya se perdió automáticamente en esa búsqueda de conservarla. No obstante, pues bueno, se habla de que en la iluminación hay un estado de plenitud, ¿no? De plenitud y una experiencia de ananda, dicen en sánscrito, ¿no? De bienaventuranza estable. También en sánscrito le dicen Akshaya Sukha, que es felicidad eterna, felicidad estable. Y esa es como una cuestión muy interesante. Y encontramos estas diferentes prácticas, ¿no? Por ejemplo, en los Vedas, particularmente Puranas como el Bhagavad Purana, Ujú, se habla de que existe esta fuerza, ¿no? Que se le llama Dharma, la fuerza del Dharma, que es una fuerza cósmica, que cuando uno favorece el Dharma lo favorece a uno. Pero también dentro de la experiencia del Dharma existen ciertas divisiones, ¿no? Lo que es el Dharma externo y el ujú, Dharma interno. Pero independientemente que ya sea que ejerzas, estés buscando favorecer, ayudar, contribuir, ¿no? A la conservación de la vida, porque una definición de Dharma muy práctica sería aquello que favorece la conservación de la vida. Sería una definición del Dharma, ¿no? Hay cuatro pilares, ¿m? Que se derivan en muchas prácticas en general, ¿no? Pero podríamos hablar de lo que es el pilar de Satya, ajá, que es la búsqueda de la verdad conciliadora, ¿no? Y que esto puede irse, ¿no? A la búsqueda de la verdad conciliadora más amplia. Y en esta búsqueda de la verdad conciliadora, pues hay otros dos factores, ¿no? Que son precisamente, obviamente, la veracidad y la sinceridad. Esta búsqueda de la verdad conciliadora se debe de hacer con sinceridad y sinceramente estar buscando, ¿no? Cómo hacer, cómo conciliar todas las contradicciones y problemas de este mundo, ujú. ¿no? ¿Qué verdad nos ayuda a que esto mejore realmente, ¿no? Y hacerlo de una manera más, digamos, honesta, Sí, claro. esta búsqueda honesta de la verdad. Y obviamente esto es una práctica muy poderosa porque nos lleva precisamente a la integración del ser, nos Ujú, lleva a buscar honestamente a ver qué es lo mejor para la vida. Y obviamente, si somos honestos, vamos a ir encontrando que la visión, por ejemplo, egoísta, no es precisamente una visión que favorezca la vida. ujú, Es esa visión de la envidia, donde que surgen sentimientos como envidia, ira, rencor, la sensación de que hay una carencia y que o soy yo o ellos, ¿no? ujú, del No hay egoísmo. el egoísmo en general, Ajá, pues eso es un problema serio, ¿no? Pero para alguien que realmente busca y practica esta búsqueda de la verdad conciliadora, pues naturalmente
pues se empieza a llegar a que tiene que ser algo más interno, no tiene que ir uno más hacia adentro, ¿no? Porque externamente esto no cambia, esto sigue así, ¿no? La naturaleza de lo externo es esto. Claro. Entonces, eso nos va llevando cada vez más hacia adentro. Y esto nos lleva precisamente también en esta búsqueda de la verdad conciliadora, con honestidad, con sinceridad, nos lleva a lo que en sánscrito se le llama daya, que es la compasión. La Ujú. compasión, el compartir, el dar. Exacto. Incluso podemos hablar de la gratitud, también aquí está, ¿no? Que aquí nuevamente podemos hablar, voy a citar algo que dice mi maestro, que me gusta mucho, ¿no? Dice, la realidad es que debemos evitar dos extremos. Uno es el no sentir compasión hacia los demás o ser indiferentes al dolor externo, que ese es un extremo, ¿no? Alguien que se vuelve indiferente. Y el otro extremo es dejarnos llevar por una compasión irracional e improductiva, Ajá. ¿ok? Una compasión mundana. Y eso, entender eso, profundizar en esta idea, nos lleva precisamente a la búsqueda de lo que, como empieza este texto, el Bhagavad Purana o el Srimad Bhagavatam, precisamente comienza con esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el bien último y máximo para todos los seres vivientes? Que es muy interesante, lo recomiendo, el Bhagavad Purana. Ujú. Bueno, y esta busca, esta compasión, que es una práctica también, o sea, practicar la compasión, que puede surgir de Satya, puede surgir de la búsqueda de la verdad conciliadora, Ajá. o puede hacerse de forma habitual, ¿no? De que, bueno, pues incluso hasta de forma egocéntrica, ¿no? Ujú. ¿No? Que a eso le llaman, ya no le llaman, sino, ¿cómo le llaman esta palabra? Que es tener lástima, ¿no? Sentir lástima por los demás, Ujú. pero en sentido, digamos que externo, uno se siente como superior a los demás, ¿no? Y no es como en este sentido de compartir, sino que, sí, ¿no? Uno lo puede hacer como muy externamente, incluso no tan bondadoso, sino más bien con un sentido muy egoísta. Ujú. Con Pero un... aún así es una práctica que contribuye, ¿no? Porque uno y practicándolo así, uno se empieza a dar cuenta, ¿no? De alguna manera también hacerlo por cuestiones externas, por reconocimiento, por vanagloriarse uno mismo, ¿no? De que, mira, soy mejor que tú y yo te ayudo, ¿no? Ujú. Aún haciéndolo así, es una práctica que ayuda a que mejore el mundo, ¿no? Aún Ahí. así ayuda, ¿no? Definitivamente. Y en su momento, pues te das cuenta, alguien que es sincero dice, bueno, pues, ¿por qué estoy ayudando, no? Para yo vanagloriarme, Ujú. ¿no? O estoy ayudando por el gusto de ayudar, ¿no? ¿Habrá gusto realmente en ayudar si no lo hago para vanagloriarme? Entonces alguien naturalmente puede que se encuentre también mejorando esa práctica, alguien que constantemente hace eso, ¿no? Ajá. Entonces también es una práctica poderosa. Otra que se seguiría sería, por ejemplo, la práctica de tapa, ¿no? Ajá. Es el esfuerzo. Me gusta mencionar tapa, a veces es traducido como penitencia, ¿no? Tapacia, penitencia, austeridad. Pero la palabra tapa, que en sí significa, se puede traducir como literalmente como fuego, Ujú. esfuerzo. A mí me gusta mencionarlo como el esfuerzo ardiente por mejorar. Y aquí podríamos entretenernos mucho, ¿no? Porque de alguna manera también es una de las prácticas más interesantes que han sido utilizadas de forma positiva y de forma negativa. En los Vedas encontramos muchos ejemplos de tapa utilizada incluso por personas con malas intenciones y hay personas que practican tapa con buenas intenciones, ¿no? Porque el esfuerzo ardiente por mejorar, pues habría que definir cuál es el concepto de mejorar de cada uno de nosotros, Exacto. Ahí ¿no? podría haber alguna trampa Hay a través trampas, de exactamente. nuestra propia mente. Sí, exactamente, ¿no? Ahí hay muchas trampas porque de alguna manera uno puede orientar su esfuerzo hacia mejorar algo, hacia Ujú. mejorar en algo, pero no necesariamente puede Tiene ser que una realmente estemos función. mejorando algo, ¿no? A lo mejor en realidad estamos yendo para atrás, ¿no? Hay muchos ejemplos de personas que hicieron muchos esfuerzos, mucha tapacia se le llama, o Ujú. tapa, buscando fines mezquinos, ¿no? Podríamos llamarle fines mezquinos, Ujú. ¿no? Pero bueno, en general, tapa, ¿no? Me gusta como lo menciona Krishna, podemos hablar de también es una forma en la que se busca la regulación de las pasiones, ¿no? Como diría
Epicuro, Ajá. ¿no? La regulación de las pasiones. Entonces, por ejemplo, mediante este esfuerzo, uno puede decir, y se puede subdividir, ¿no? Pero voy a mencionar rápidamente 5 que Krishna mencionaría en el Bhagavad Gita, que es, uno sería la regulación en el comer, no comer demasiado ni comer muy poco. La regulación en la recreación, en el juego. Bueno, es muy interesante porque la palabra que utiliza Krishna es vihara, Ujú, que también se puede traducir como producción, ¿no? La primera sería la regulación en el consumo, en el comer, y eso se aplica a todos los sentidos, ¿no? Porque no solo comemos con la lengua, sino que también consumimos, comemos con los ojos, ujú. comemos con los oídos, ¿no? Comemos con el olfato, comemos comemos con el tacto, ¿no? El mismo Así sentido es. del tacto está buscando, está sediento de sensaciones, ¿no? Hay sensaciones que buscamos naturalmente con cada uno de los sentidos. Y esta regulación de los sentidos a los objetos de los sentidos es muy interesante, así como también la regulación de lo que producimos, ¿no? De lo que producimos que puede ser esta diversión o productos, diferentes productos, ¿no? Entonces, pero también cuando producimos con regulación, y esto tiene que ver como, por ejemplo, a nivel que llamaríamos actualmente ser responsables con la tierra, ¿no? Porque alguien puede decir, nah, estamos produciendo muchas cosas, pero si no estamos regulados, a lo mejor estamos dañando la tierra, a lo mejor estamos tomando recursos en exceso, Ujú, ¿no? De forma irregular y sin fijarnos los daños que ocasionamos en nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces, vihara, ¿no? Recreación, tiene que ser también con conciencia, ¿no? Porque también está esa trampa de que, mira, yo de forma regular y constante hago esto, ujú. pero si no me fijo en lo que causa alrededor, entonces ya se va hacia el otro lado, ¿no? Esa es esa trampa, ¿no? No, pues es que yo me divierto con esto, ¿no? Y me entretengo con esto y produzco esto y esto es lo que hago, pero no me importa qué es lo que cause alrededor, no solamente lo hago para mi placer. Entonces ahí nos lleva precisamente también al esfuerzo regulado en nuestro trabajo, trabajar de forma regulada y para lograr esto, pues es muy necesario también la regulación en el dormir, dormir suficiente, pero no dormir demasiado, ¿verdad? Y esas son como como 5 prácticas de etapa que deben de ser muy cuidadosas, ¿no? Ujú. Regulación en el comer, en el producir, recrearse, regulación en el trabajo y regulación en el sueño y en la vigilia. Así es. ¿Ok? Y por último, hay otro, el cuarto pilar de este Dharma, de lo que estamos hablando, en sánscrito lo llaman como Saucham. Saucham, que se traduce como limpieza. Y aquí es donde podemos decir, bueno, puede que nos cause un poquito, ¿no? ¿Qué significa limpieza, no? Pero la limpieza Ah, es un valor que definitivamente todo mundo empieza a apreciar cuando lo tiene, ¿no? O así sea, es. la limpieza, el orden, la claridad, ¿no? No solo en los espacios físicos, sino también en el pensamiento, ¿no? Limpieza en el pensamiento, orden en el pensamiento, claridad interna y externa. Ujú, Y es también esa búsqueda de la limpieza, la persecución, el esfuerzo por la limpieza, es una práctica que es externa, pero que ujú. precisamente también se va hacia adentro, ¿no? Así es. Entonces, podríamos dividir de aquí se pueden surgir muchas prácticas que favorecen, todas estas favorecen a la espiritualidad, todas estas favorecen a la iluminación, Ujú, ¿ok? Pero hay trampas, como bien vemos, ¿no? Hay trampas que, por ejemplo, podemos encontrar ejemplos, se me vienen hacia la mente algunos ejemplos de algunos programas que he visto con mis hijos en las diferentes novelas, series, películas, que incluso encontramos gente, o los malos de las películas, ¿no? Generalmente son fanáticos de la limpieza, pero solamente la externa. O ujú. sea, no hay limpieza más allá de lo externo, porque no hay limpieza en la forma de tratar a las personas, no hay limpieza en la forma de pedir, en la forma de ver a la gente, ¿no? Se vea todo como, todo está por debajo, todo es los sirvientes, la gente que lo ayuda, la gente con la que todo se ve malo, ¿no? Ujú. Pero,
tienen mucho apego a la limpieza externa. Y es bueno. Entonces, incluso estas cuatro prácticas externas que acabamos de mencionar, como la búsqueda de la verdad, Ujú. la búsqueda de la compasión o la práctica del dar, Ajá, la búsqueda del esfuerzo, ¿no? O el esforzarnos por el trabajo, por mejorar algo, así es. y la búsqueda de la limpieza, cuando se queda solamente en la parte superficial, no necesariamente se puede ver como algo bueno, ¿no? Se puede ver de forma relativa, que pues sí es bueno, pero es el malo, ¿no? Eso no es realmente alguien que sea íntegro, ¿no? Porque limpieza externa sin limpieza interna no es muy atractivo, aunque a veces no se puede diferenciar, podríamos decir, ¿no? Alguien Exacto. podría decir, no, pues es que limpieza es limpieza. Digo, en lo físico sí, pero cuando hay tratos entre personas vivas, tiene que ver mucho la limpieza interna, ¿no? Tiene que Claro. haber limpieza interna, honestidad, sinceridad, respeto. Esto nos lleva precisamente a lo que serían las prácticas internas Ujú. que favorecen la experiencia de esta iluminación externa o la experiencia de la felicidad externa, la dicha externa. Que podríamos empezar con precisamente la práctica de la gratitud. Cuando las prácticas externas que acabamos de mencionar se les agrega el factor gratitud, entonces se vuelve muy interesante, ¿no? Pero incluso cuando alguien externamente no es muy limpio o externamente parece que es perezoso o que mintió o algo así, pero si tiene este factor de que es alguien que es grato, ¿no? La gratitud hace que alguien sea grato, ¿no? Que sea agradable tratar con estas personas. Entonces, es una práctica que es una práctica completamente interna, ¿no? Que se puede llevar a la práctica externa, ¿no? Claro. Y esto es muy interesante. Como práctica interna es tal vez una de las más poderosas. Otra práctica que es interna, que puede favorecerlo, es precisamente, podríamos llamarle la paciencia o la tolerancia, porque esto implica entender que todo tiene su tiempo, todo tiene sus ciclos. Claro. Entonces, uno simplemente, aunque a veces no tenga externamente lo mejor, Sí. dices, bueno, llegará en su momento. Y aunque a veces tengas lo mejor del mundo, externamente hablando, también la tolerancia dices, bueno, esto se va a perder también porque es temporal, ¿no? Entonces, esta práctica de la tolerancia es una práctica muy importante que se menciona en la Bhagavad Gita, ¿no? Ujú. Tolerar, porque una persona que es capaz, de hecho hay un pasaje muy interesante que habla sobre esta práctica de la tolerancia, donde dice, aquella persona que es capaz de tolerar los impulsos de los sentidos y puede ser feliz incluso en esta vida. Y aquella persona que es capaz de tolerar la felicidad y la aflicción, tal Ujú. como las estaciones del invierno y el verano. Claro. Entonces, esa persona que tolera eso, de cierta manera está favoreciendo que él va a experimentar una felicidad interna, ¿no? Se predispone a buscar o establecerse en una posición aparte de la dualidad, ¿no? Ujú. De las dualidades de este mundo. Y esto tal vez de esto mismo podríamos llegar a ver lo que es una práctica interna de asegurarnos que nuestras motivaciones internas sean claras, sin duplicidad, sin doble, como dice por ahí, sin ser doble cara, ¿no? Exacto, como doble Ah, propósito. sin tener doble propósito, ¿no? Que el propósito realmente sea servir, ¿no? Que esto nos lleva precisamente que es uno de los efectos, yo diría, de la iluminación, ¿no? Ujú. Uno de los efectos de la iluminación que sería la actitud de servicio, el vernos como partes del todo y al ser partes del todo como sirvientes del todo. Ujú. Entonces, no nos identificamos como los señores, sino como los sirvientes, ¿no? Ese es un efecto muy interesante de la iluminación, que uno tiene muy claro que lo que yo quiero es servir, ¿no? Exacto. Ya no hay ese orgullo egoísta de que no, yo no sirvo a nadie, ¿no? Dices, no, la realidad es que sí, yo lo que quiero es servir, ¿no? Ujú. Eso es lo que le da sentido a la vida, Claro, pero si ¿no? sin esta búsqueda del servicio por una retribución.
sino que únicamente es por expandir este beneficio hacia los demás sin esperar nada a cambio. Sí, exactamente, ¿no? Y bueno, aquí estamos entrando precisamente como en los efectos y logros de ciertos grados de iluminación, ¿no? Mediante estas prácticas internas es Ujú, donde realmente empieza a tomar, a perfilarse, digamos, la iluminación en una persona, ¿no? Lo que es la gratitud, la tolerancia, el umbral de satisfacción en la actividad en sí, ¿no? claro, Actuar por cuestión, porque es bueno, por cuestión de deber, ¿no? Voy a ayudar a esta persona no por algo externo, no por reconocimiento, sino porque me gusta ayudar, porque disfruto de ayudar, disfruto de servir, porque esto es lo que me da placer, ¿no? Ese es el placer de servir, exacto. ¿verdad? Y tal vez una última, que diría yo, como prácticas internas que favorecen la experiencia de la iluminación y de la experiencia de la felicidad en la eternidad o en la constancia, en la estabilidad, Ujú, sería el famoso, famosísimo desapego, que en sí ya es todo un tema, ¿no? exacto. ¿Qué es el desapego, no? ¿Qué es el desapego? Y estas, digamos, cuatro prácticas internas nos ayudan a perfeccionar las prácticas externas, porque ¿qué son las prácticas internas si no tienes estas prácticas? ¿Qué son las prácticas externas si no tienes si no tienes las prácticas internas, ¿no? Las prácticas externas sin lo interno son como algo sin Vacío, sabor, superfluo, vacío, superfluo, momentáneas, ¿no? aparte todo esto es Y, momentáneo y nunca te y, satisface. y lo llamaríamos así, juzgándolo dentro de la dualidad, pueden resultar ser terribles, Ujú, ¿no? O ujú, sea, porque ¿de qué sirve el esfuerzo? Nada, es que alguien hace mucho esfuerzo pero sus esfuerzos tienen un concepto de mejora un poco torcido, ¿no? Y no tiene gratitud, no tiene todas esas prácticas internas, sino está inspirado por el orgullo, por el odio, por el rencor, por la venganza o algo así. claro. Entonces, pues pierde sentido, ¿no? Igual con la limpieza, ¿no? La limpieza, si no está la gratitud, si no está la tolerancia, si no está el desapego, sino que está como todo muy emocional, de que la limpieza externa por la limpieza externa, ¿no? Sin buscar la limpieza interna, pierden todo sentido. Entonces, estas cuatro prácticas, yo diría, internas, son tal vez una de las más poderosas y nos llevan a experimentar lo que llamaría yo como el estado máximo que se puede expresar en sánscrito. Hay unas que es Sarva Bhuta Hite Rataha. Me Ujú, gusta mucho esa frase en sánscrito porque es el satisfacernos en el bienestar de todos los seres. exacto. ¿Ok? O sea, y esto implica también el encontrarnos ya con esta búsqueda de lo que se llama la búsqueda del Bhakti Yoga, ¿no? La búsqueda Ujú. de la devoción y del servicio al Supremo en todas sus manifestaciones. Sí, es que importante porque nos estás hablando desde el terreno de todo lo que podemos disfrutar como seres humanos es permisible, pero todo tiene que tener un equilibrio, siempre pensando en que los extremos son malos, ¿no? Ni lo más mínimo de lo que podemos tomar, ni lo más extremo, ¿no? Entonces, siempre es en todo lo que desarrollamos, como esta parte de la satisfacción de los sentidos que hablabas primero, es siempre buscar la parte media. El tratar no es mantener el control en uno, simplemente entender que con algo regulado puedo ser feliz, pero siempre y cuando vaya esta parte de poder dar al otro siempre lo mejor. No sé, yo pienso de repente cuánto cambiaría el mundo si todo el mundo pensara de esa naturaleza, ¿no? Porque siempre hay esta parte del ego tratando de aprovecharse de las situaciones, de la gente, de las circunstancias, y esta es la que nos lleva a la infelicidad. Aparentemente es un momento pleno para esa gente que lo practica de esa manera, pero finalmente no lo sacias.
y vuelve a caer y quiere más, ¿no? De lo que está supuestamente entregando. Y es un estado de insatisfacción permanente, no hay felicidad. Como dices, es una gran trampa porque finalmente no llega a estos estados de paz interior, sobre todo. Sí, totalmente. Creo que es esencial lograr un discernimiento claro sobre lo que son estas felicidades falsas o externas, ¿no? Ujú, Sé que a lo mejor llamarles falsas puede resultar bastante fuerte, no obstante creo que es justo y distinguirlas de esta felicidad interna verdadera, ¿no? Que es algo que es constante, estable, que favorece la vida. Pero para llegar a eso realmente, tal como tú lo mencionas, que todo el mundo pensara así, pues es complejo, ¿no? Porque en última instancia estamos en un mundo donde las identidades temporales están en constante cambio y están condicionadas de diferentes maneras. Entonces, promover un conocimiento y promover estos valores internos, ¿no? El valorar la felicidad interna por sobre lo externo, es algo que ahorita en este momento pues resulta un poquito complicado, ¿no? Digo, ujú. vivimos en una sociedad que precisamente promueve la búsqueda y persecución de lo externo, Claro. y eso pues deja en mala posición, ¿no? Incluso hay mucha literatura al respecto, ¿no? Que deja en mala posición este conocimiento ancestral, porque pues realmente viene a traernos como oportunidades grandísimas, ¿no? De avance como civilización y como individuos y como civilización. Ujú. E incluso no se niega tampoco la búsqueda de lo externo, pero siempre premiando estas prácticas internas. Claro. Ah, digo, porque no, aunque a veces se dicen, no es que la felicidad externa es todo, ¿no? Pero ¿cuánta gente no está experimentando placer en este momento dentro de un mar de lamentación? Ujú. En este preciso instante, ¿cuánta gente no está, por ejemplo, en una cantina lamentándose y sufriendo por algo, por una pérdida de, ya sea de una pareja, de un negocio, de dinero, de esto, Así es. eh, y creyendo que eso es todo, que eso es Exacto, todo lo que hay? exacto. Hay muchísima gente, ¿no? Que no tienen estas herramientas como para decir, hey, es que eso era inevitable, ¿no? De todos Ujú. modos se iba a perder. Todo eso es todo lo externo es algo que se va Inevitable. a perder. Ujú, ¿Ok? Y no hay forma, o sea, no hay forma de conservarlo. ujú. Entonces, vale la pena empezar a explorar lo que es esta sabiduría sobre qué es estas prácticas internas, ¿no? Claro, Que son independientes de lo externo, así es. completamente, ¿no? Estoy de acuerdo. Una lleva a la otra. O sea, cuando lo manejas desde lo interno, claro que esta parte va a pasar a lo externo, hacia lo físico, pero con otra sintonía. De alguna manera lo disfrutas distinto. Sí, claro, ¿no? E incluso si se tarda o no llega, No hay digo, problema. ¿cuál es el problema, no? Si ya lo estás Exacto. experimentando, ¿no? Internamente ya lo tienes. Entonces, ahí ya obviamente estaríamos entrando en conversaciones sobre lo que es el karma, ¿no? Cómo lograr que se manifieste un karma deseado externamente. No obstante, cuando se llega a este estado de iluminación del que se está hablando, Ujú, pues ya es independiente, ¿no? Se vuelve algo claro. independiente que si llega, bueno, y si no, también, bueno, Sí, así. dale, no pasa nada, ¿no? Fíjate que yo pensaba un poco en secuencia de lo que hablamos el programa pasado. Finalmente, a veces esos momentos de iluminación se dan en nuestra vida cuando tienes una práctica, cuando vas entregando esta, pues todos estos puntos que nos acabas de dar, yo creo que eso es importantísimo, lo que es el desapego, la actitud del servicio, la motivación, pues que sea clara dentro de nosotros con estas formas ya de manera trascendental. Entonces, estos momentos que pueden ser fugaces también, porque son momentos en que te llega la inspiración y todo lo es desde esta complejidad de alguna manera extensa del universo y cuando dices, todos somos uno, yo soy lo mismo que tú y esa integración al ser divino, pasa algo especial.
No, digo, porque de repente se pudiera haber quedado en la mente de los que nos escuchan, bueno, pues ¿para qué me quiero sentir iluminado si eso va a ser dificilísimo? No, lo que Sí. pasa es que llega una conciencia distinta, o sea, ya no te sales de ese estado tan fácilmente, porque es una amplitud de conciencia que tomas en un momento de esos que ya no vuelves a ver las cosas de distinta manera, sino que a partir de ahí sigues trabajando para seguir buscando esos otros momentos que se te puedan dar. La forma de entender al mundo es distinta, la forma de ver a los demás es distinta, la concepción del mundo. Y viene este equilibrio, esta parte que tú dices, bueno, si pasa, si no pasa, ya no me atemorizo, ya no me dejo apabullar por esta circunstancia, porque sé que va a haber un equilibrio. Es esta realidad ficticia que estoy viendo por un lado y esta otra realidad superior que estoy percibiendo que me puede llegar a estabilizar. Entonces, a lo mejor igual no sigo de pisar este mundo porque sigo aquí, ¿no? Sigo en esta parte de lo físico pero ya la forma de gozarla y de entender es diferente. Entonces, a partir de ahí, si me llega otra lucidez de iluminación, ¿no? Entonces, otra vez ya empiezo a crecer más, lo veo todavía desde un plano más arriba, y entonces toda esta sensación de frustración, de competencia en el mundo, de estas cosas empiezan a borrarse, empiezan a cambiar, porque ya tienes otra forma de percibir, otra forma de trabajarlo totalmente distinto. No sé si estés de acuerdo. Sí, 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 creo que esta parte, yo agregaría, por ejemplo, esta sensación de unidad en la diversidad, yo agregaría. Ver esta unidad en la diversidad y poder percibir como estas posibilidades de contribuir, Ujú, porque son posibilidades de contribución, a fin de cuentas, que surgen también de esta noción de identidad como más trascendental, donde uno se ve siempre con la posibilidad de contribuir independientemente de lo que tengamos o no tengamos, ¿no? ujú, ¿No? Por ejemplo, alguien puede, se me viene ahorita a la mente, ¿no? Mi situación personal. Estoy aquí contigo compartiendo, cuando externamente, pues ahí estoy experimentando un montón de problemas y cosas y ujú, necesidades y falta esto, falta el otro y las colegiaturas y salir aquí y el negocio y esto. Todo eso que está sucediendo, pero aún así tengo la posibilidad y la libertad de decir, no, claro que sí, tengo para compartir, aquí está, ¿no? Y puedo dedicar este tiempo, puedo estar contigo, independientemente de las circunstancias externas por las que esté pasando. Y esa sensación, digo, claridad, ¿no? ujú. De siempre poder ver de alguna manera posibilidades de contribuir, incluso cuando no puedo contribuir, Claro. de cierta manera, ¿no? Como por ejemplo, en ocasiones, otro ejemplo sería, tengo mis niños aquí, ¿no? Ahorita les pide ayuda y están arriba, ¿no? Pero pues ellos pues están aquí en su casa, ¿no? Ujú, Y en ocasiones se complica o no está mi esposa para ayudarme a estar con ellos. Entonces ellos, pues, ¿saben qué? Mi forma de contribuir ahorita es con él, ¿no? Con ujú. mi niño, con mis niños. Exacto. Y, oye, pero que tenías tal compromiso, tal, tenías que dar charla para esto, no se pudo y punto, ¿no? O sea, Claro. tampoco es que, y no es que no se sienta frustración, digo, la frustración aparece, pero no nos identificamos con ella, Exacto, ¿no? exacto. Entonces digo, Ujú. entonces, ¿cuál es mi posibilidad de servir en este momento? Ah, de esta manera, con mis niños, que me están Sí, pidiendo tal cosa, ¿no? sí, Y sí, cuando mis niños me pueden ayudar, pues, mira, puedo estar aquí contigo, ¿no? Si está mi exacto. señora o mis niños están tranquilos. Entonces, de alguna manera, es este estado en el que uno puede encontrar en cualquier circunstancia la forma de contribuir, ¿no? De Ujú. contribuir y servir y ofrendar todo al Supremo. Así es, Y sí, es, sí, 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 sí. y esa es esa es una de las partes que yo siempre menciono, porque externamente siempre va a haber problemas, Claro, claro. siempre va a haber, y puede que a veces, y dependiendo cada persona, pues haya muchas facilidades y a veces no va a haber ninguna facilidad, aparentemente, Claro. ¿no? Y es algo importante porque esto que dices, no tomar tan a pecho las cosas
sino respirar, es como respirar y ver una posibilidad de soluciones desde otro punto de vista y vaya, estamos encerrados en un sistema tan mecánico, tan apabullante, ¿no? Es como si nos quieran mantener siempre en esta carrera contra el mundo, en esta situación de tengo, debo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y no es que no nos importe o que no nos debe de importar, sino que debemos de buscar de otra manera las soluciones y no dejarnos ir con el problema de lleno, ¿no? Sino verlo, como decían Buda, así como la impávida montaña allá afuera, ver cómo encuentro la forma de regular eso y más bien ver esas posibles soluciones. Sí, 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 totalmente de acuerdo, Aquí. Sí, totalmente. Me quedo ahorita pensando en eso. Me habías comentado también, recordando ahorita que me mandaste un comentario de uno de nuestros audio escuchas, ¿no? De los, Ajá. que nos pedía, que me dio Cierto, mucha risa, exacto, ¿no? que me has prometido el Hare Krishna en la tonada de Despacito. No me acuerdo haber hecho esa promesa, Ajá. pero Así es. sí, qué padre. Si quieres dar el Hare Krishna en la tonada de Despacito, porque, bueno, es precisamente, es un mantra. Bueno, todos los nombres de Dios son fabulosos, ¿no? Pero este es singular porque nos da alegría, nos ponemos a visualizar que hay la belleza en todos lados, ¿no? Y que nosotros somos parte de eso y que siempre está como esa solución bella porque así es, en la plenitud todo es bello, ¿no? Sí, sí. De Sí. hecho, bueno, hablar un poquito también de este mantra, porque es una práctica que curiosamente se enmarca en las tres, ¿no? Hablamos de prácticas externas, prácticas internas Ujú, y efectos, ¿no? Porque se habla que dentro de la práctica del Bhakti Yoga, el canto de los sonidos trascendentales, de los nombres trascendentales del Supremo, se dice que es el principio, el medio y el fin, ¿no? ujú, En este sentido de práctica externa como principio, práctica interna como medio, ujú, porque la práctica externa sin la práctica interna no llega a nada, ¿no? claro. Se queda solamente en lo superficial y mundano, egoísta, etcétera, etcétera. Pero cuando agregas la práctica interna es el medio y se logra el efecto, ¿no? Que es la realización, la experiencia de contacto y relacionamiento con el eterno, con lo eterno. Si quienes lo quieren llamar de forma impersonal, nosotros Ujú, siempre mencionamos que es el Señor Supremo, ¿no? El amigo de todos los seres, ¿no? sí. Entonces, esta práctica del canto del Mahamantra Hare Krishna, que es tan poderosa, que es, bueno, viene de una tradición muy fuerte que presenta una metodología donde todo este conocimiento que afortunadamente puedo presentar, pues se Ujú, deriva precisamente del estudio de esta tradición, ¿no? Pero sí me gustaría aprovechar estos últimos instantes para compartir este mantra, ¿no? Que puede realizarse en dos. Hay dos formas básicamente de practicar la ujú, recitación y el canto, ¿no? Pues, sí. por ejemplo, existe la yapa, que es la práctica de la recitación en privado, Ujú, donde uno se sienta en privado y uno practica este Maha Mantra que consta de 16 palabras. Son 16 palabras que son tres nombres de Dios repetidos reiteradamente de una forma especial. Voy a recitarlo de esta manera. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y uno lo puede recitar como lo hacemos muchos de nosotros por 5 minutos, por 20 minutos o hasta por 2, 3 horas al día, como lo hacemos algunos practicantes, ¿no? así Hay es. quienes lo hacen todavía más profundamente, solamente esta recitación. Luego también está la práctica del kirtan, que es el cantar, ¿no? Alegremente con diferentes tonadas, como nos lo pedía nuestro amigo. Ajá. Quiero ese mantra Krishna al ritmo de Despacito, que de hecho Ajá. sí existe, ¿eh? Te lo voy a mandar. Por Ajá. ahí alguien hizo una versión de Despacito con el Mahamantra que me encanta. Ajá.
pero obviamente pues no tengo yo esa habilidad, pero sí podemos cantar como hacemos, ¿no? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O, ¿por qué no? A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo va la de despacito? Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bueno, no me Ah, acuerdo bien, pero este mantra uno lo puede cantar de cualquier manera, ¿no? Y claro. cuando uno lo practica y uno logra precisamente la práctica externa con Ujú, la práctica interna adecuada, con la intención adecuada, exacto. y esto se puede resumir en recitar el nombre, pero con la intención de simplemente recitar el nombre y no buscar nada de este mundo, sino buscar la trascendencia, como me gusta decirlo de esa manera. Ajá. Eh, entonces es cuando uno empieza a experimentar precisamente esta presencia, ¿no? Porque se explica que el Supremo, Ujú, ¿no? Dios y su nombre no son diferentes, claro. que son uno y el mismo. Entonces, alguien puede decir, en este momento yo puedo cantar y decir el nombre Krishna, Así es. pero yo puedo decir, en mi experiencia personal, ese nombre no es una persona. Entonces, si está saliendo de mi boca es porque así lo desea él, Ujú, ¿no? Aunque yo a veces tengo la sensación de que yo lo puedo decir cuando yo quiera, en realidad cuando Dios quiere manifestarse lo hace, ¿no? ujú, Entonces, decir Krishna, yo siempre me he dado cuenta que no es algo muy sencillo, ¿no? claro, O ya sea cualquier otro nombre del Supremo, ¿no? Al que lo dirijamos, hay muchas tradiciones que tienen muchos nombres. claro. Nosotros buscamos siempre y la invitación de esta tradición es recitar los nombres de Dios, de cualquier nombre que se dirija al absoluto, ¿no? Al absoluto personal, a la persona suprema. Así es. Sí, Sí, yo te comentaré que todas las mañanas, pues, digo como 2 o 3 mantras. Cuando voy en camino en el carro hacia mi trabajo, lo que sea, es por como una disciplina, y lo voy repitiendo, repitiendo, pero fijándome en vez de lo que pasa mundanamente, que el tráfico, que todo lo demás, porque hay veces que está insoportable aquí en la Ciudad de México el tráfico, pues me pongo en el canal del mantra, ¿no? ¿Y qué pasa? Que me aporta felicidad, que me aporta tranquilidad, y ya lo que pase allá, digo, bueno, si me regañan, si no, si llego tarde, si no, pues ya no es cosa mía, porque hay veces que de veras no está en uno, hay veces que de veras no está en uno, sino que las cosas se ponen así como de color de hormiga, como diríamos acá. sí, Entonces, esto nos pone en una disposición diferente. Yo les invito de veras a que lo digan, o es como rezar un Padre Nuestro, digamos, en la parte católica, o algunos de los nombres de Dios, ¿no? Que se utilizan en hebreo, etcétera, porque de veras te cambia la frecuencia. Te pones sí, en otra disposición, te cuida el ser superior, de veras, todo es mágico a través de los nombres de Dios. sí, Sí. totalmente. Es algo que afortunadamente es una de las cosas que encontramos conciliadas en casi las principales tradiciones espirituales serias, Exacto, así. ¿no? Tomando en cuenta precisamente las tradiciones abrámicas, ¿no? El cristianismo, el judaísmo, Ujú, los musulmanes, ¿no? El ujú. islam. También, claro. También es algo que concuerda con todos, ¿no? El nombre de Dios, como dice la Torá, Ajá, hay una pasaje en la ajá, Torá que dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, por ejemplo, exacto, así ¿no? es. Eso si bien recuerdo, está en Hechos 2 Hechos, pero otras tradiciones como el budismo también, ¿no? Que se derivan también de los Vedas y todas Ujú, las tradiciones védicas, en última instancia, pues promueven precisamente la recitación de mantras y casi siempre los mantras más poderosos o que se les atribuye mayor poder ujú, son nombres de la divinidad, claro. ¿no? Son nombres de la divinidad.
Pues sí, y ya para terminar, este es algo fundamental porque eso nos ayuda también a llegar a este estado de iluminación. Va abriendo conciencia, de alguna manera va abriendo conciencia en nosotros y nos pone en otro estado de relajación, de verdad, de plenitud, muy especial. Son verdaderamente mágicos para mí. Bueno, Bien, Srivas, te agradezco muchísimo este programa. Espero que los que nos escuchen pues miren, son visiones de cada una de las enseñanzas que invitamos aquí a que se presenten, pero de todas ellas, digo, a veces hay que entender que somos ciudadanos de este universo, ¿no? Más que del mundo de este universo. Y de repente el conjuntar varias no es porque andes con una y con otra, ¿no? Sino que a veces lo mejor de todas, que son una bondad en su mayoría, pues nos hace bien. Tenemos que aperturar la mente, tenemos que abrirnos y probar estas bondades que cada una de estas disciplinas nos ofrece. Eso es esencial. Pues te agradezco muchísimo, Seribas. Ya tendremos otro encuentro más adelante. Muchísimas gracias por tu claro tiempo, que sí, por Jackie, tus con mucho gusto. enseñanzas. Muchas Muchas gracias a ti por invitarme y cuando gustes y se pueda, claro que sí, con mucho gusto. Pues muchas gracias, amigos. Espero que nos sigan, por favor, denle like, suscríbanse al canal. Acá abajo dejamos los enlaces para contactar con Srivas y también volveremos a dejar el Hare Krishna, claro que sí. Por Hasta favor. luego. Así es. Hasta luego y Que estén bien. bendiciones donde quieran que estén. Hare Krishna. Gracias a todos. Hare Krishna. Gracias.